ese disco nunca le grabaron voz, ¿verdad? O sea, Sí, estaba la voz de Chipo, pero nunca salió porque en eso se fue Chipo y como que decíamos, ¿cómo vamos a sacar el disco con la voz de Chipo? Se enfrió mucho la banda, entró Jao, que luego fue vocalista de Cae la Luz y que ahora está con la Flor de Lingo. Hicimos un par de presentaciones con Javo en el Guasto, que en el último Guasto que hubo tocamos con Javo. La gente yo, pedía chip sí. y eso lo incomodó mucho a Javo al grado que un día fue a buscarme a la casa y me dice, güey, me gusta un chingo la banda, güey, pero no me siento a gusto, güey, que me estén gritando que dónde está Chipo y pues yo no soy Chipo y no hubo forma de que cambiara de su forma de pensar en ese momento. Y como que yo ya estaba un poco como cansado de que chingado, ahora buscar a alguien más y no se me ocurría quién. Para mí Javo canta muy cabrón, me gusta mucho. Y había mucho, pues la verdad es que Chipo tiene un carisma muy difícil de reemplazar, ¿no? Entonces, y estaba muy fresco, entonces como que la gente no aceptó ese cambio en ese momento. Entonces yo lo que hice fue como que, a ver, vamos a replantearnos las cosas y le iba a hacer fe, güey, canta tú, cabrón, ya no quiero seguir experimentando, güey. Y para mí como que en ese momento era, güey, vamos a quedarnos, vamos a cerrar filas y nosotros tres, güey, chingue su madre, o sea, sí podemos, ¿no? Le digo, güey, es como animal, cabrón. Y como que, pues, al principio como que con un poco de incertidumbre y se fue a su casa y le empezó a dar y como que me dijo, oye, güey, pues yo creo que sí se arma, güey. Y voy yo a hablar con el flaco y le digo, ¿sabes qué, güey? O sea, quiero volver a grabar todo y quiero empezar de cero y esta vez no quiero firmar nada contigo, entonces, pues, dime cuánto nos cobras y no sé dónde voy a sacar el dinero. Yo en esa época, pues ya estaba recién recibido y ganaba como 3,500 pesos a la semana, una estupidez así, ¿no? Y Mercy trabajaba en un cibercafé y pues ya te imaginarás cuánto ganaba él como encargado de un cibercafé, pero te damos nuestra palabra de que te vamos a pagar cada peso que haya que pagar del disco, pero queremos volverlo a grabar como Power Trio, ¿no? Y la verdad es que el flaco, buena onda, pues nos dio súper buen precio, ¿no? También se dio que dentro del deal, en esa época, no sé si tú alguna vez escuchaste de Roger Ledesma y Jota, eran dos argentinos que trabajaban con los fabulosos Cadillacs y justo cuando fue la gira de despedida de los fabulosos Cadillacs, que fue el último concierto de los Cadillacs, de despedida fue aquí en Monterrey, en la explanada de lo que era el antiguo Auditorio Coca-Cola. Y como la esposa de Flavio es de aquí en Monterrey, Sí. Flavio termina esa tocada y se queda a vivir aquí en Monterrey. Y ellos dos deciden quedarse con Flavio aquí en Monterrey porque justo fue la crisis de Argentina, del carolazo, el charolazo, ¿no? Famoso, ¿no? Ujú. Entonces, ellos dos estaban viviendo en el estudio del Flaco mientras se establecían económicamente aquí en México. Y entonces J como pago de su estadía en el estudio del Flaco, se ofreció de ser como el ingeniero de audio de la grabación de Plomo, porque le gustaba un chingo Plomo. De hecho, nos lo llevábamos nosotros de gira, pero pues obviamente nosotros no teníamos para pagarle los sueldos. Ellos ganaban $1,500 por concierto de los fabulosos Cadillacs. Y lo único que compromiso que nosotros le decíamos, mira, yo te consigo los pasajes y las comidas, güey. Y si nos quieres acompañar de buena onda, pues chingón, carnal. Y si no, pues, güey, es lo que hay en las tocadas de Plomo. Y entonces ellos siempre decían que era el cero fashion, cero onda, güey, el tour de Plomo. Vámonos al tour cero fashion, cero onda, güey, porque íbamos en autobuses bien pinches, ¿no? Y pues de comer era una pizza para toda la banda junto con ellos, güey, y dormir en casas de amigos, no en hoteles de primera clase como los fabulosos.
pero de buen pedo nos acompañaban y hacían el jale como si estuvieran jalando con los Cadillacs, pero con plomo. Luego ya estuvieron jalando con Control Machete en sus últimas giras, con Calle 13, y pues estuvieron haciendo un chingo de cosas muy chingonas luego ellos aquí en Monterrey, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues grabamos con el J la mayor parte del disco de plomo, y el Flaco era como el productor ejecutivo y nosotros como los productores musicales. Y fue un disco que lo grabamos en 2 semanas, en chinga, ¿no? Porque no había tiempo. Inclusive yo le decía a Mercy, carnal, quítale un pinche tomo a la batería, güey, para que haya menos cosas que mezclar, güey, y tardarnos menos. Y tratamos de hacerlo todo lo más simple posible para lograr en 2 semanas hacer todo lo que queríamos hacer. Y lo logramos, y la neta, pues a mí me gusta mucho el resultado de ese disco. Recompusimos todas las canciones, fue pues meternos muy a fondo en cada tamborazo que hay en ese disco grabado, lo planeamos y lo diseñamos a mucha conciencia. Ensayábamos en Casa de Mercy, el cuarto ensayo de Casa de Mercy era un cuartito de 3 por 3 metros. Entonces yo me sentaba en el ampli debajo y apoyaba mis pies en el bombo porque no había espacio, güey, para movernos, ¿no? Y se ensayaba sobre el ampli de guitarra y con el tom en las rodillas, ¿no? Porque no teníamos espacio para ensayar, y así nos metíamos horas y horas de ensayo, ¿no? 3 veces por semana. Los sábados yo me metía de 2 del mediodía a 11 de la noche a ensayar con Mercy, puro bajo y batería, y para poder grabar en chinga, ¿no? Y nos tocó estar en la preproducción, por ejemplo, de Los Tetas. Tuvimos que hacer una pausa durante la grabación de nuestro disco porque entró Toy con Los Tetas de Chile a hacer su preproducción en el estudio del Flaco. Nos tocó ver cómo grababa Flavio su disco de, ¿cómo se llamaba? La Mandinga. Y todo eso también nos servía a nosotros porque era mucho aprendizaje de muchas cosas que nosotros no conocíamos de cómo trabajar en un estudio de grabación, ¿no? Y todo eso nos fue ayudando a que a la hora que grabamos el disco de plomo, pues realmente sabíamos a lo que íbamos y cómo lo queríamos hacer, porque ya habíamos visto a todas estas bandas trabajar y ver cómo lo hacían. Entonces, para nosotros ya era más fácil saber cómo hacerlo y cómo lo queríamos, ¿no? Ya. Oye, Brito, entonces, el primer disco que grabaron, la primera producción donde sí grabó Chipo, ese me imagino que lo guardó el Flaco Sí, y ahí lo... volvieron a regrabar todo, pero ahora ya con la voz de Cefe. Ajá, exacto. Que este es el que te digo que estaba en venta ahí en el Café Iguana. Que era, Exacto. traía como una avispa, ¿no? ¿Qué era lo que estaba en portada? Era una avispa, ¿no? Algo así. Sí, era, yo siempre he buscado la forma como de crear artes de alguna forma económica. Por ejemplo, en el demo de Discordia, mi primer banda, yo tenía muchas revistas de esta Life, no sé si te acuerdas, y Sí. entonces hice un collage de puros recortes porque de esta era la temática de ese demo de guerra, ¿no? Entonces eran muchos recortes de la guerra de Vietnam, y hice un collage con el logotipo dibujado a mano por mí de Discordia, y eran puros recortes en blanco y negro. Luego cuando el demo de The Mice, este, era una foto otra vez de un libro de Life del hongo de la bomba de Hiroshima, la bomba nuclear, y yo en esa época había ido a un Cervantino y había comprado una postal donde venía una momia de un niño, y por la iluminación del museo donde estaba, la momia se veía roja, ¿no? Y eran prácticamente los mismos tonos de esta foto de la bomba de Hiroshima, ¿no? Entonces yo con mucho cuidado, con un exacto, recorté esta momia de un niño y hice un fotomontaje sobre el hongo de la bomba nuclear, y parecía como si lo hubieran hecho adrede, ¿no? Como si eh, perteneciera una cosa a la otra, porque eran los mismos tonos naranjas y amarillos de la explosión con los de la momia. Y ahora acá en plomo era otra vez
fotografías de estas revistas que yo tenía de Life, pero de insectos ahora, porque el nombre del disco es Fuerza, Unión y Libertad, y bueno, siempre se ha hablado cómo los insectos se unen para crear equipo y hacer fuerza, ¿no? Entonces era el Ajá. concepto de los insectos en unión para generar la fuerza. Si tú sacas el disco, este, son puras hormigas que están dando vueltas, que es un ritual que normalmente tienen las hormigas, Ajá. entonces se acomodaba perfecto para la forma circular del disco, ¿no? En el CD. Y todo el arte por dentro está el tema de los insectos, entonces, por eso es que es un collage, es una abeja, pero le metimos elementos de una hormiga, y si te fijas en el ojo de la abeja, de forma translúcida, ya con las herramientas del freehand y todo esto, el Photoshop, estamos Mercy, Cefe y yo gritando adentro del ojo de la abeja. Ah, es verdad. Aquí tengo, estoy viendo la imagen, Sí, y sí es cierto, nunca le había puesto atención. Sí se ven sí. ahí como en colores, en color verde difuminado, algo así. Y todo ese arte nos lo ayudó a hacer Fabiola, una muy buena amiga mía, diseñadora, pintora, hoy en día vive en Australia, y pues allá ella se abrió camino como artista, ¿no? Y tiene muchas exposiciones de arte allá en Australia y también en Inglaterra expuesto, y pues su arte tiene mucho que ver con la música africana, entonces pues de alguna forma hay una conexión muy chida con la percusión y su arte y el arte de plomo, ¿no? ¿Y por qué llamaste o llamaron ustedes a esta producción Fuerza, Unión y Libertad? Eh, Porque pues de alguna manera existía la libertad, por ejemplo, de pertenecer a otras bandas. Mercy en esa época tocaba con Iván Tamés en su proyecto que se llamaba Bigur, de metal progresivo, tocaba con Grilos, ska y cumbia, y Cefe ya estaba en el proyecto que después se convirtió en Maligno, que era el tributo a Black Sabbath. Ajá, Y sí, sí, sí. que a pesar de todo lo que había sucedido alrededor de nosotros, pues permanecíamos unidos y con fuerza, ¿no? Y la fuerza de la música que pues iba implícita por el estilo que teníamos, ¿no? Como banda. Entonces como que era una forma de englobar todo lo que había alrededor de la banda, de que Mercy tenía la libertad de pertenecer a todas esas bandas, y sin embargo pues era un proyecto plomo al que él le tenía un chingo de fe, o sea, sacrificó el sueldo de un año de su vida para lograr sacar el disco, entonces, pues, qué fuerza, que ese sacrificio económico de, pues, estar acá nada más con el dinero de los camiones para ir a venir a su casa e invertirle todo su sueldo a la banda, ¿no? Igual yo, o sea, la mitad de mi sueldo que ganaba como arquitecto se lo tenía que dar al flaco para irle pagando. Otra forma que yo hallé para poderle pagar al flaco es de que él, aparte de todo esto que se dedica a grabar, pues también hace diseños acústicos, diseños de estudios de grabación, y Ajá. él ya el proyecto de estar diseñando en esa época un estudio de grabación para el dueño de Hermes Music, y uno de los estudios que tuvo Rosso, el de Plastilina Mosh, y como ocupaba a alguien que le supiera el AutoCAD, me dijo, oye, güey, ¿cómo ves? Tú le sabes al AutoCAD, yo necesito que alguien me haga todos los planos de los diseños acústicos en AutoCAD, te tomo a cuenta todo lo que tú me hagas de trabajo en computadora con la grabación de plomo. Entonces, esa fue una forma de también solventar los gastos del disco de plomo, pues con mi trabajo como arquitecto, haciendo los planos constructivos del estudio de Rosso y del dueño de Hermes Music. Y eso a mí también, pues, me abrió las puertas a entender cómo funcionaba la acústica de un estudio de grabación, que luego me ayudó luego yo ayudarle a Andrés a hacer su estudio de grabación, la nueva estudio,
y algunos otros proyectos en los que he participado también, ayudando en la acústica, salas de cine privadas y cosas así. Entonces, pues son cosas que de alguna manera me han mantenido entre arquitecto y músico toda la vida, ¿no? Claro, oye, y una pregunta más sobre la portada del disco. Esta letra P de plomo, que está media curiosa, no sé qué sea, pero parece de repente como un animal o algo así. Bueno, en el disco viene de color rojo. Sí, ¿Quién se lo diseñó? Está interesante porque parece, no sé, parece un símbolo, parece un animal, parece, se ve raro, pero se ve llamativo. Y en la última tocada que tuvieron hace unos meses en el café, la pusieron ahí en la pantalla en grande, así súper chingón que se veía. ¿Quién se los diseñó o sí significa algo? es la P de plomo. Pues mira, cuando yo estaba en arquitectura, pues estaba empezando la moda de los tatuajes. Me acuerdo que ese ritual era cuando tatuaba en tu casa. Y pues yo con los estilógrafos empecé a clavarme mucho en pues la moda de esa época, que eran los tribales. Y en alguna libreta de arquitectura de cuando yo estaba estudiando, tenía yo todo el abecedario hecho en tribal. Entonces, cuando formamos plomo, yo quería tener como sepultura, que tiene la S, que, que, Hace medio. que tiene como unas espinas o unas garras de dragón, o no sé qué sea, ¿no? Entonces yo quería pues crear una especie de logotipo con ese carácter de tatuaje y pues hice varios modelos de la misma P con diferentes detalles, ¿no? Eran detallitos que lo hacían diferente y en un ensayo de plomo se los llevé y les dije, a ver, ayúdenme a escoger cuál les gusta más y entre todos decidimos, no, pues sabes que de todas las P's que hiciste, esta es la que más nos gusta y la adoptamos como un símbolo, ¿no? De la banda. Ya. Y siempre lo hemos utilizado en el arte, o sea, desde que empezamos con la banda, empezamos ya con la P de plomo diseñada por mí, pues en una libreta así, con un estilógrafo de arquitecto. Y pues se ha vuelto ya como algo distinto, pues se logró lo que quería, ¿no? Que fuera algo distintivo, que donde tú ves esa P, pues es plomo, ¿no? Y sí, de alguna manera tiene como forma de alien. Realmente no, cuando lo hice, no lo planeé así, pero sí viéndola, pues como que parece un alien o algo así Sí, raro. Pero en sí realidad está. en forma de tribal, que eran pues los tatuajes de moda de los 90, ¿no? Porque realmente plomo es de finales de los 90, principios del 2000. En realidad la gente no se ubica como del 2000 para acá. Pero la historia de Plomo viene desde el 98, aunque no tuviera el nombre, pues se estaba gestando en 98, en 99 y truena en el 2000, aunque nuestras primeras tocadas fueron en el verano del 99.